Situación de la tuberculosis y los determinantes socioeconómicos en el Perú. La exposición fue organizada por Foro Salud y el despacho del congresista Alan Fairley el 25 de marzo de presente año. Nuestra declaración de intereses. La agenda 1. Historia de la hiperendemia TB en el Perú. No es posible comprender la situación actual de la tuberculosis en Perú sin antes conocer cómo es que llegamos a esta a través del tiempo. No todos los países atraviesan una hiperendemia de tuberculosis, TB y TB-MDR como es el caso del Perú, y merece revisar los antecedentes que la originaron. Con esos antecedentes luego analizamos la situación actual. La primera parte de esta exposición, Historia de la hiperendemia de TB, puede ser encontrada actualmente en las siguientes direcciones YouTube que figuran en pantalla. Empezamos entonces con la segunda parte, que es situación actual de la tuberculosis. El gráfico muestra la evolución de las tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar BK positivo en Perú desde el año 1991 hasta el 2018. Se observan tres fases. Una primera fase entre 1991 y 1993 en que, en el marco de una crisis económica severa, se produce un fortalecimiento de las actividades de diagnóstico y tratamiento gratuito, consiguiendo detectar por lo menos al 70% de los casos y curar a más del 80% de los casos. Inmediatamente empieza a caer las tasas, primero a 10% anual, luego 8% anual y finalmente a 6% anual. Una tercera fase que se inicia aproximadamente el año 2003, en que, por recomendaciones de implementación de la reforma de la salud por parte del Banco Mundial, se desactiva el programa de tuberculosis al igual que otros programas, entre comillas, tradicionales. Como consecuencia, las tasas dejan de descender, se horizontalizó la curva de incidencia, lo que sugiere que no se está controlando la epidemia y hay un equilibrio perverso entre los que se curan y los que se enferman. Así, para el 2018, hay el doble de casos de lo que hubiéramos esperado si hubiésemos seguido diagnosticando y tratando con el mismo éxito en los años 90. A esto me refiero, lo esperado y lo real o oficialmente real. De manera que hay 50% más casos que lo esperado. En la presente década, las tasas de morbilidad han mostrado una discreta disminución de 1.3% anualmente, pero el año 2018 no solo no ha disminuido, sino que ésta se ha incrementado 1.2% respecto al año anterior. El incremento habría sido mayor si no hubiese disminuido probablemente artificialmente la tasa en salud. El programa de tuberculosis afirma que dicho incremento se debe a un aumento de la búsqueda de casos. De ser consistente dicha afirmación, entonces las tasas deberían haber aumentado desde hace varios años atrás, pues por lo menos desde hace 7 años la búsqueda se ha incrementado, medido por el número de vaciloscopías diagnósticas. ¿Cómo es que si la búsqueda de casos ha venido creciendo, recién ahora se incrementan las tasas? Probablemente se trate de un incremento real antes que artificial por mayor búsqueda. Sin embargo, es necesario mencionar que el indicador de sintomáticos respiratorios como indicador trazador ha estado disminuyendo. Las vaciloscopías diagnósticas, que sirve para medir la intensidad de búsqueda de casos en los servicios de salud, ha continuado incrementándose hasta llegar a 3.5 millones. Por tanto, debería esperarse que con tal esfuerzo se haya llegado al acme de estos casos y que por lo tanto la curva de morbilidad e incidencia debía ser impactada y empezar a caer. Sin embargo, las tasas otra vez están incrementándose. Por tanto, hay necesidad de analizar la razón de continuar al alza de las tasas. Una posibilidad es que el indicador no es confiable, cifras infladas. Otra es que la búsqueda no se esté realizando en el grupo de riesgo, sintomáticos respiratorios, sino, por ejemplo, en campañas de colegios para cumplir metas. Y una tercera posibilidad es que las tasas se están aumentando realmente, no por incremento en la búsqueda de casos, sino porque hay un incremento real de casos en la comunidad. Por tanto, es necesario investigaciones operacionales para conocer la causa del incremento de las tasas. El gráfico es un análisis de la morbilidad TB del periodo de la presente década 2010-2018. Se observa un incremento en la tasa en el último año en más de 1%, de haber disminuido por lo menos 5% cada año como se recomienda a todo programa discretamente exitoso.
o si hubiéramos seguido disminuyendo a un ritmo de 8% anual como en los años 1990, las tasas para el año 2018 habrían llegado a la mitad de las actuales y cercanas a las tasas de América Latina. De manera que hay un exceso de carga de morbilidad del 50%. En este collage de superposición de dos gráficas, tasa de morbilidad anual 2010-2018 y número de vaciloscopías diagnósticas 2011-2017, se observa que la búsqueda medida por número de vaciloscopías diagnósticas ha ido en sostenido incremento desde el 2011 por lo menos, y no recientemente. Ello sugiere que el incremento en las tasas de morbilidad es real y no un artefacto estadístico. Según una referencia de OPS de 1981, un programa exitoso debería disminuir la morbilidad e incidencia en un 8% anual. Otra referencia de OPS de 1993, menciona que sería aceptable una disminución anual de 8% en las tasas de morbilidad e incidencia. Perú apenas está disminuyendo 1 a 2% por año. El programa de tuberculosis de MINSA reporta que se espera un incremento de casos en los años siguientes y que a partir del 2021 los casos disminuirían rápidamente. La interpretación del programa de MINSA es que se incrementa porque hay una mayor búsqueda, no un incremento real de las tasas, lo cual aparentemente sería controversial. A pesar del incremento significativo de la inversión en tuberculosis y a pesar de las modificaciones de tratamiento que ha implementado Perú por recomendaciones de OPS-OMS, la prevalencia de tuberculosis multiresistente y de tuberculosis drogoresistente ha continuado incrementándose. Actualmente, 1 de cada 5 personas con tuberculosis pulmonar tiene resistencia a isoniazida, una muy elevada prevalencia que compromete la eficacia del tratamiento actual. Más aún, ha continuado incrementándose la resistencia a rifampicina, a pesar de la implementación de los supuestos que sirvieron para justificar los cambios de tratamiento. El programa de tuberculosis de Perú ha optado por adquirir equipos expert que no detectan resistencia a isoniazida. La subestimación de la magnitud e importancia de la resistencia a isoniazida explica parcialmente por qué siguen aumentando los casos de tuberculosis MDR. La resistencia a isoniazida continúa incrementándose de manera sostenida. El método expert no detecta este tipo de casos que preceden a la aparición de tuberculosis multiresistente y que está relacionado con esta muy probablemente. Los casos de tuberculosis multiresistente siguen incrementándose a pesar de todos los cambios implementados por el equipo del PCT-MINSA, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, lo que sugiere que son otras las causas que producen este incremento y no el esquema que venía utilizando, como sostenían interesadamente algunos speakers con conflicto de intereses. Este incremento se está justificando oficialmente como consecuencia de un incremento en la búsqueda de casos. Sin embargo, el incremento de la búsqueda de casos de tuberculosis multiresistente se fortaleció desde el año 2005, cuando decidimos universalizar las pruebas de sensibilidad contra la opinión de OPS de entonces. De manera que no puede decirse que los casos de TMR están aumentando porque se está incrementando la búsqueda. Esa explicación era válida para los primeros años, pero a pesar de haber pasado 13 años de incremento de la búsqueda de TMR, los casos siguen aumentando, lo que sugiere que el aumento es real. Y hay que buscar la causa, pues no es un artefacto estadístico, sino un hecho real. En otros países donde ha ocurrido una epidemia de TBMDR, el control se ha obtenido en pocos años después de haber incrementado la búsqueda. En este gráfico se observa cómo la decisión de universalizar las pruebas de sensibilidad en agosto del 2005 intensificó el uso de las pruebas con el consiguiente incremento en la detección de casos TBMR hasta lograr una meseta epidemiológica, seguida de un decrecimiento de los casos de TBMR a pesar de seguir incrementándose la búsqueda, medida por el número de pruebas de sensibilidad. Esto ocurrió en Perú entre el 2005 y 2011. Infortunadamente, recomendaciones de consejeros internacionales al programa de tuberculosis de Perú sugirieron que se estaba sobredimensionando el problema de la tuberculosis multiresistente por parte de los neumólogos. Ello llevó a un lapso de caída en las pruebas de sensibilidad en los años inmediatos, para luego recuperarse desde hace 7 años. Obsérvese la tendencia decreciente y sostenida en el número de casos de TMR en Lituania como consecuencia del fortalecimiento del control de tuberculosis MDR en dicho país. En esta otra gráfica se observa la disminución sostenida de la tasa de prevalencia primaria de TBMR
en ciudadanos norteamericanos, mientras se mantienen las tasas en aquellos nacidos fuera de Estados Unidos. Los casos de TB-XDR extremadamente resistentes han seguido aumentando, probablemente asociado a errores en las decisiones de esquemas de tratamiento a estos pacientes en los años 2012, sugeridos por consejeros de OPS y la Unión. Se les dio tratamiento como si fueran casos de TMR, cuando debían acceder a esquemas individualizados para XDR. Es probable que exista un subregistro de casos, pues no todos los años ha habido acceso a pruebas de sensibilidad de segunda línea. En este gráfico se observa que a partir del 2015 uno de cada 10 pacientes con TBMR es del tipo XDR, lo que incrementa grandemente el riesgo para la comunidad y para los trabajadores de salud, pero también incrementan los costos de atención. Estamos pagando errores de toma de decisión al brindar tratamiento débil a los pacientes TBMR en los años 2012-2016. Desde el año 2011 se implementó un nuevo sistema de programación de financiamiento para el control de la tuberculosis, el PPR-TB. De un presupuesto anual de 9 millones, se pasó al año 2011 a 44 millones de dólares, y este ha seguido incrementándose hasta 131 millones de dólares el 2018. El Plan Estratégico Multisectorial de Tuberculosis del año 2011 consideraba que se necesitaba un presupuesto anual de aproximadamente 55 millones de dólares para controlar la tuberculosis, de manera que el presupuesto actual formal es de 2.3 veces superior al necesario estimado. El presupuesto anual para control de tuberculosis del Gobierno Central de Estados Unidos para el año 2017 fue de 142 millones de dólares, para un territorio de 8 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes. El presupuesto de Perú para un territorio 8 veces menor y para una población 8 veces menor es de 130 millones de dólares, 12 millones menos que el de Estados Unidos. En el periodo 91-99, el bajar la morbilidad en casi 50% nos costó 30 millones de dólares. En el periodo 2011-2018, para una modesta disminución de 9 puntos porcentuales en la morbilidad, se tuvo que invertir 766 millones de dólares. Es decir, en los años 1990, bajar un punto en la morbilidad nos costó 3 millones de dólares, mientras que en la presente década, bajar un punto nos costó 85 millones de dólares, lo cual sugiere que hay problemas en el uso apropiado de los recursos para una morbilidad menor que en los años 1990, con menores resultados satisfactorios. No se puede determinar el problema de la tuberculosis si no se enfrenta el problema de la vivienda y la exclusión urbana. Las ciudades requieren enfrentar el problema de las zonas hiperendémicas de tuberculosis, enfrentando el hacinamiento, entre otros factores.